Hermanas y hermanos, escuchamos esta palabra de este domingo, milésimo del tiempo de la iglesia, hermano. Y el Evangelio, su palabra lo dice, el significado de la palabra es buena noticia. El día de hoy, este domingo, se nos presenta un texto que nos trae realmente una buena noticia, una alegre noticia. En este caso, aquellos sectores de la humanidad, también de nuestra iglesia, que sufren marginación y exclusión, porque los hay. Sectores de la humanidad, de la sociedad de nuestro país, e incluso interna de nuestra iglesia, que sufren marginación en razón de su origen y de su condición. En este caso se trata de alguien, cuando Jesús iba ya, dejó Tiro y Sidón, iba en camino, y de pronto se topa con alguien que le grita por una necesidad y utiliza precisamente un título que era la representación de uno de los títulos por excelencia del Mesías: Hijo de David, ten compasión de mí. Y ahí va la situación. ¿Quién era esta persona? ¿Quién era? No sabemos el nombre no está puesto acá, pero nos dice dos elementos fundamentales. Primero, era una mujer. Para un judío, para un rabino, en este caso, alguien de la categoría del profeta Jesús, que en la calle, en lugar público, le hablara a una mujer y entablar una conversación abierta con una mujer en público, eso era rechazado. No era parte, digamos, del sistema religioso de entonces, porque la mujer no tenía los derechos que tiene hoy. Los derechos de la mujer es digamos, algo moderno en nuestra humanidad. En aquel entonces todavía existen muchos resabios de falta de igualdad, pero bueno, se ha logrado mucho. En aquel entonces no era así. Primero, era una mujer, por lo tanto Jesús no podía o no debía en público hablar con ella. Y ella se atreve a acercarse a él y reconocerlo con el título, ¿verdad? Y segundo, el segundo motivo de la exclusión, de la marginalidad de esta mujer, era una cananea. Por lo tanto, era una pagana, no pertenecía al pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesús tenía toda, digámoslo, o socialmente no debía hablar con esa mujer pagana. Y para colmo de remate, la madre, ahí no menciona el padre, no se sabe si era madre soltera o qué, pero el padre no aparece bien tampoco. Y no pedía por ella, sino por su hijo. Y por ello esta mujer, con toda la fuerza de su voluntad y de ser madre, no le importó nada. Y vuelve e insiste: Señor, ten compasión de mí. Los discípulos, naturalmente, dice la palabra, literalmente, si leemos con cuidado, con detención, este trozo del Evangelio de San Mateo, el autor del Evangelio, San Mateo, que se le conoce como San Mateo, hace una forma literaria, teológica muy hermosa, porque como que insiste en estos elementos para darle el final. Pero en el inicio esta narración empieza de una manera un tanto trágica, un tanto pesada. Dice que en un primer momento Jesús no le contestó ni una tan sola palabra. Impávido, sigue caminando, sigue adelante, sin decir una tan sola palabra. Fueron los discípulos que dicen: Señor, atiéndela, viene gritando. Entonces esta mujer se atreve a ponerse en el frente y se le arrodilla, se tira al suelo y le vuelve a decir eso mismo. Cuando los discípulos le dicen:
de la mujer se postra ante él: Señor, ayúdame. Y dice para Jesús, bueno, en la boca de Jesús, el evangelista lo pone así, que utiliza esta expresión que realmente es dura. No sé ustedes cómo lo toman, ¿verdad? Pero Jesús dice unas palabras que hay que tragar duro para soportar. Jesús le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos, o sea, el pueblo de Israel, para dárselo a los perros, en alusión a que ella es una pagana. Y ella, en lugar de quedarse callada, con todo respeto, de una forma muy hermosa, dice: cierto, Señor, yo no soy del pueblo de Israel. Y ella no se atreve a tomar, digamos, lo que no le corresponde. Ella solamente apela a la misericordia. Y dice: también los perros comen de las migajas que caen de los platos de los hijos. O sea, no tenemos la misma dignidad, pero ella se atreve a argumentar de esta forma. Y es ahí donde Jesús, donde entra, digamos, la buena noticia de este domingo. Cuando Jesús, lo primero que hace es, cuando se refiere a ella, no le dice: está bien, queda curado. Mujer. O sea, está dándole su dignidad. No es tan fácil, tomémoslo así, con esas palabras tan hermosas: mujer. Le da a ella su lugar. Ella es una mujer. Y después le dice: qué grande es tu fe. O sea, Jesús, como maestro, como rabino, como el Mesías aclamado que tenía a sus discípulos, reconoce en esta mujer pagana, esa fe profunda. Y Jesús, digamos, en un sentido humano, reconoce, acepta y aprende de esta mujer lo que es la fe. Qué grande es tu fe. Se queda admirado frente a esta mujer y reconoce a ella la dignidad que tiene y la dignidad de fe de esta mujer. Que se cumpla lo que dice. Hermanas y hermanos, qué buena noticia. Qué noticia más agradable, más buena para sectores de la población, de la humanidad, que sufren marginación en razón de su origen, en razón de su nacimiento, en razón de su condición, en razón de su género, recibe marginalidad, rechazo de cualquier forma. Jesús es el que viene a dar esa buena noticia frente a Dios. Todos somos hijas e hijos, y no hay nada que haga que una persona tenga más o menos dignidad que otra, sino que frente a Dios todos tenemos la misma dignidad. ¿Cuál es la diferencia? La actitud de fe, de esperanza y de amor que tiene alguien. Eso lo puede hacer especial frente a Dios, pero no su origen, pero no su condición, porque frente a eso todos somos absolutamente iguales y tenemos la misma dignidad y tenemos, pues, los mismos valores, los mismos derechos. Recordemos que en mayo de este año el Papa León XIV publicó una exhortación, una carta, donde toma el tema de la dignidad de la persona humana, la dignidad del ser humano. Magnificat Humanitas se llama este documento, que yo invito a todos los que tienen deseo de profundizar en la fe, leamos esta encíclica tan bella, la Magnificat Humanitas, donde el Papa quiere decirnos que en este tiempo de enormes desarrollos que tenemos en la humanidad, en este tiempo de la digitalización, de la inteligencia artificial, de la robótica, en fin, tanta maravilla que está surgiendo del ser humano, de su potencialidad. Y en este tiempo donde realmente
la humanidad ha alcanzado niveles altos de desarrollo, paralelamente siguen dándose y se siguen agudizando divisiones en razón de su origen, de una persona en razón de su origen y de su condición económica. Y el Papa dice que esto no puede ser, esto no va con la fe. Y después esto pone los fundamentos y principios de la Iglesia en este tema. Y dice el Papa, ¿verdad?, que el centro de todo el anuncio y del mensaje del Evangelio está en la dignidad de la persona humana y desarrolla tanto la dignidad de la persona humana como también en la doctrina social de la Iglesia. En el centro está la visión de la persona que es creada a imagen del Dios Trinitario, por lo tanto llamada a la comunión. Y esta dignidad no viene dada por nadie, por ningún gobierno, por ningún Estado, por ningún sistema político, sino que viene dada por el mismo Dios. Todos tenemos la misma dignidad ante Dios. Y esto en razón de nuestra existencia. Por el mismo hecho de ser un ser humano, no importa dónde, ni cuándo, ni en qué forma haya nacido, tiene la misma dignidad, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso no depende después, cuando seamos adultos, de nuestra condición, incluso tampoco si hemos cometido o no errores o somos criminales, no importa, la dignidad no la perdemos nunca. El Papa lo pone de una manera muy clara. Por el mismo hecho de existir, nosotros tenemos esa dignidad que nosotros los cristianos tendríamos que cuidar y defender. Y de esa dignidad se desprende lo que todo mundo conocemos como los derechos humanos, que todo ser humano tiene en función de su origen, que es en Dios. En un mundo, hermanas y hermanos, donde no es lo mismo, jamás es lo mismo en este mundo nacer con piel blanca que nacer con piel negra. No es lo mismo. No es lo mismo nacer en Sudán y en esa chifurnia donde apenas hay para comer que nacer en los Estados Unidos. No es lo mismo nacer en Cuba que nacer en Canadá. No es lo mismo, no nos tratan igual. Y no es lo mismo en El Salvador, por ejemplo, ¿verdad?, que venga un migrante de piel blanca, que venga un haitiano. No despierta en nosotros el mismo sentimiento, no. Tenemos esa como naturaleza humana que nos hace rechazar a personas por su origen, por el color de piel, por sus condiciones, en fin. Somos humanos y tenemos que aceptar que muchos de nosotros tiene este racismo o xenofobia, como realmente se llama, ¿verdad? Y cuando vemos imágenes de hermanas y hermanos que están siendo criminalizados y arrestados violentamente de una manera tan cruel como que fueran animales, simplemente por el delito de haber entrado ilegal a un país, ¿verdad? Y por eso criminalizaron. Este es nuestro mundo. Así reaccionamos, así analizan lo que tienen los poderes políticos y económicos, y también nosotros, hermanas y hermanos. En este mundo, así como lo tenemos, este Evangelio de un Jesús que reconoce la dignidad de esta mujer y le da su lugar. Mujer, que grande es tu fe. Entonces, una buena noticia, como decía, la primera lectura del día de hoy está tomada del profeta Isaías, donde dice, ¿verdad?, y sueña él con esta sociedad: velen por los derechos de los demás, dice Isaías en este domingo, practiquen la justicia, mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestar. A los extranjeros,
dice Isaías, o sea, los que no pertenecen al pueblo de Israel, que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto a los que guardan el sábado sin profanarlo, no importa de dónde vengan, sean bienvenidos, dice Isaías. Está hablando de los paganos que están viviendo en aquel entonces en Israel, ¿verdad? Y él se alegra de los extranjeros que vienen y comparten la vida y la fe. Nos alegramos nosotros, se alegran las naciones por los migrantes. No. Así es nuestra sociedad. Esta es una buena noticia, pero que también nos exige a nosotros conversión. Nos exige cambio de mentalidad. Nos exige ver la vida como la vio Jesús, ¿verdad? Y tener claridad de que para Dios no hay acepción de personas. Y todos, por el mismo hecho de ser seres humanos, tenemos la misma dignidad ante Él. Al final de la exhortación Magnificat Humanitas, el Papa nos invita a tener una nueva espiritualidad. Y uno de los claves que pone él para tener una nueva espiritualidad, la que brota del Magnificat. María que canta al Señor y dice: bendito sea Señor, ¿verdad? Y comienza el Magnificat a cantar la grandeza del Señor, porque mira la humillación de su esclava. Y desde ahora me defenderán todas las generaciones. El poderoso que hace obras, que recuerda su alianza, que hace rodar, que eleva a los pobres a los tronos y les pide vacíos a los ricos. Eso es lo que María canta en el Magnificat. Hermanas y hermanos, ponemos esta nueva espiritualidad. Alegrémonos de esta buena noticia, de este Jesucristo que hoy se nos ofrece como buena noticia para los marginados y para los que sufren también exclusión en razón de su origen y de su condición. Vamos a poner de pie de corazón, renovemos nuestra fe, digamos, creo